Este objeto que usas todos los días parece simple, pero para existir pasa por calor extremo, presión brutal y pruebas que lo doblan, lo estiran y casi lo destruyen. Cuando hablamos de cauchos, hablamos de algo que está en todas partes, en ruedas, suelas, mangueras, sellos y piezas que casi nunca notamos. Son flexibles, resistentes y silenciosos. Parecen fáciles de hacer, pero su fabricación es un proceso sorprendentemente preciso y muy visual. Hoy vamos a ver, paso a paso, cómo se fabrican los cauchos que usas todos los días, desde las materias primas hasta el producto final listo para funcionar. Todo comienza con materiales que, a simple vista, no se parecen en nada al caucho que conocemos. La base principal puede ser caucho natural o caucho sintético. El natural proviene de un líquido blanco y espeso, parecido a la leche. El sintético se obtiene a partir de derivados del petróleo. A estos materiales se les agregan otros ingredientes clave: polvos que le dan resistencia, aceites que aportan flexibilidad y aditivos que controlan la dureza, el color y la durabilidad. Cada mezcla es diferente según el uso final. Un caucho que va a soportar peso no es igual a uno que solo necesita ser flexible. Todos estos materiales pasan a enormes máquinas mezcladoras. Aquí no hay suavidad. Los rodillos giran con fuerza, aplastando y estirando la mezcla una y otra vez. El material se calienta por la fricción mientras se vuelve uniforme. El color se intensifica, la textura cambia y el caucho empieza a comportarse como una masa espesa y elástica. Si esta mezcla no queda perfecta, todo el proceso siguiente puede fallar. Una vez lista, la mezcla pasa por máquinas que la estiran y la convierten en láminas largas y continuas. Visualmente, parece una enorme banda de caucho avanzando sin parar. Estas láminas permiten que el material se enfríe un poco y se prepare para la siguiente etapa. En este punto todavía no es un caucho funcional, pero ya tiene la base de lo que será el producto final. Luego llega el moldeo. El caucho se coloca dentro de moldes metálicos con la forma exacta de la pieza que se quiere fabricar. Los moldes se cierran con presión y el material queda atrapado en su interior. Aquí todavía es blando, fácil de deformar y sin resistencia real. Entonces llega el momento clave del proceso: la vulcanización. Los moldes se someten a altas temperaturas durante un tiempo muy controlado. El calor provoca una reacción interna que transforma por completo el caucho. Pasa de ser una masa blanda a un material elástico, resistente y duradero. Si se calienta poco, el caucho queda débil. Si se calienta demasiado, se arruina. Por eso este paso se mide al segundo. Después del calor extremo, los moldes se abren y las piezas salen todavía calientes. Ahora deben enfriarse de forma controlada. Algunas se enfrían con aire, otras con agua. Durante este proceso, el caucho termina de estabilizar su forma y sus propiedades. Aquí es cuando ya puede doblarse, estirarse y volver a su forma original sin romperse. Una vez frío, comienza el acabado. Se eliminan bordes sobrantes, se limpian las superficies y se corrigen pequeñas imperfecciones. Es el momento en el que el caucho empieza a verse exactamente como lo usamos en la vida diaria. Antes de salir de la fábrica, cada pieza pasa por pruebas de control de calidad. Se estiran al límite, se comprimen miles de veces, se exponen a calor, frío y humedad. El objetivo es asegurarse de que no fallen cuando estén en uso. Las piezas que no cumplen simplemente se descartan. Algunos cauchos se doblan millones de veces durante estas pruebas para simular años de uso. Otros soportan pesos enormes sin romperse. Una sola pieza puede pasar por más de 10 máquinas diferentes antes de estar lista. Aunque no lo parezca, muchos sistemas dependen de ellos. Un pequeño caucho mal fabricado puede causar una gran falla. Detrás de algo tan cotidiano como un caucho hay calor, presión, precisión y muchas pruebas invisibles. Pero aquí viene algo que casi nadie imagina. No existe un solo tipo de caucho.
En una misma fábrica pueden estar produciendo cauchos totalmente distintos al mismo tiempo, y cada uno exige una receta y un proceso diferente. Porque no es lo mismo un caucho para una rueda que gira a alta velocidad, que uno para una manguera que debe aguantar presión sin reventar, o uno pequeño para sellar una pieza y evitar una fuga. Y cuando cambia el uso, cambia todo. Cambia la mezcla, cambia la dureza, cambia la elasticidad, cambia incluso cuánto tiempo debe estar en calor. Por eso, antes de fabricar en masa, los técnicos hacen pruebas pequeñas, como mini lotes, para ver si esa mezcla se comporta como debería. Si no cumple, se ajusta y se vuelve a probar. Es como cocinar, pero con máquinas enormes y con cero margen de error. Ahora hablemos de algo clave. El enemigo silencioso del caucho son las imperfecciones. Un pequeño detalle puede arruinarlo todo. Por ejemplo, si quedan burbujas de aire dentro del material, ese caucho puede parecer perfecto por fuera, pero por dentro queda débil. Y cuando le toca trabajar bajo presión, se raja o se rompe. Por eso, en muchos procesos se busca compactar el material lo máximo posible, para que salga sólido, uniforme y sin espacios ocultos. Otra cosa que se controla muchísimo es el grosor. A simple vista, una lámina de caucho se ve igual que otra, pero milímetros de diferencia pueden cambiar su resistencia. Por eso, las fábricas usan guías, rodillos calibrados y mediciones constantes. Es como si el caucho estuviera pasando por una autopista de control donde todo se revisa mientras avanza. Y algo más, el caucho recuerda. El caucho tiene memoria elástica. Eso significa que puede deformarse y volver a su forma, pero solo si fue fabricado correctamente. Después del molde y el enfriamiento, muchas piezas pasan por una revisión visual rápida, como una especie de filtro inicial. Ahí se detectan fallas obvias, bordes mal formados, superficies irregulares, grietas o piezas que no salieron con la forma exacta. Esas se separan de inmediato, pero lo realmente impresionante es cuando llegan a las pruebas más duras, porque no es solo estirar y listo. Algunas piezas entran en máquinas que repiten el mismo movimiento miles y miles de veces, como si fueran un brazo mecánico que no se cansa jamás. El objetivo es ver si el caucho aguanta como lo haría en la vida real, pero acelerado. Otras pruebas son de compresión. Lo aprietan una y otra vez, como si fuera a soportar peso durante años. Y también hay pruebas de temperatura, porque el caucho en la calle vive cambios extremos. Calor fuerte, lluvia, frío, humedad. Y no puede volverse una piedra ni derretirse. Si el material no aguanta esos cambios, se descarta. Y aquí un dato curioso. Muchas veces, las piezas que se descartan no es porque salieron malas, sino porque no cumplen el estándar exacto para su función. Tal vez sirven para otra cosa o para otro tipo de producto menos exigente. Pero para el trabajo que se supone que deben hacer, no pasan. Y en producciones grandes, todo se documenta. Cada lote tiene registros. ¿Qué mezcla se usó? ¿Cuánto tiempo se mezcló? ¿A qué temperatura se calentó? ¿Cuánto duró la vulcanización? ¿Cómo salió el control final? Porque si más adelante aparece un problema, necesitan poder rastrear exactamente qué pasó en ese lote. Así que sí, aunque parezca un objeto simple, el caucho es un producto de precisión, un material que tiene que ser flexible pero fuerte, suave pero resistente, silencioso pero confiable. Y por eso pasa por tantas etapas antes de llegar a tus manos. La próxima vez que veas uno, ya sabes todo lo que tuvo que pasar para llegar hasta ahí. Así se fabrican los cauchos que usas todos los días.